me llamo Amira. Nací en Túnez, cerca del mar. Desde pequeña escuché 3 lenguas cada día, el árabe en casa, el francés en la escuela, y a veces el italiano en la televisión. Pero un día escuché una canción en español. No entendí las palabras, pero sentí algo. Era como si el idioma tuviera sol dentro. Entonces decidí aprenderlo. No sabía que ese viaje sería tan largo. El comienzo. Al principio todo parecía fácil. Aprendía palabras simples: hola, gracias, amigo. Escuchaba canciones y las repetía. Escribía frases cortas. Todo era nuevo y divertido. Me sentía orgullosa cuando podía entender una línea entera sin traducirla. Luego llegó el cansancio. Las palabras se mezclaban en mi cabeza. Las conjugaciones me confundían. A veces quería cerrar el libro y no volver a abrirlo. Pensaba, ¿por qué sigo? Pero algo dentro de mí decía, porque empezaste por una razón. Recordé la emoción del primer día. Recordé la voz que me dijo que el español tenía luz. Los días difíciles. Hay días en los que nada funciona. Leo una frase 5 veces y sigo sin entenderla. Repito un verbo y se me olvida en el minuto siguiente. Es como si mi cabeza se cerrara y no dejara entrar nada más. A veces me siento frustrada, incluso un poco enfadada conmigo misma. Pienso que no avanzo, que pierdo el tiempo, que ya no tengo la misma energía que al principio. Esos días me cuesta concentrarme. Mi teléfono suena, miro mensajes, pienso en otras cosas. Intento volver al libro, pero mi mente se escapa. Todo parece pesado. Escuchar un audio se vuelve una montaña. Hablar en voz alta me da pereza. Y dentro de mí, una voz pequeña dice, ¿para qué sigues? Esa voz es peligrosa. Quiere que me rinda. Pero no le hago caso. En lugar de luchar contra el cansancio, respiro. Me levanto, preparo un té caliente. Miro por la ventana. A veces veo el cielo nublado y pienso que mi cabeza se siente igual. Pero sé que después de la lluvia, siempre sale el sol. Así que me doy un descanso. Camino un poco por mi barrio. Escucho música suave. Dejo que mi mente descanse sin culpa. Un mal día no borra el esfuerzo de los buenos días. No define mi nivel ni mi valor. Los errores, el cansancio y la confusión forman parte del aprendizaje. También los músicos desafinan antes de tocar bien. También los atletas se caen antes de ganar una carrera. Lo importante es no detenerse. Aunque avance despacio, sigo avanzando. A veces basta con volver al libro después de un rato. Esa pausa me da claridad. Miro una palabra que ayer parecía imposible, y de pronto la entiendo. Escucho un audio y noto algo nuevo, un sonido que antes pasaba desapercibido. Entonces recuerdo que el progreso no siempre es visible, pero siempre existe. Aprender no es una línea recta.
Es un camino lleno de curvas, y cada paso, por pequeño que sea, me lleva más lejos. Cada día difícil me enseña algo. Me enseña a ser paciente. Me enseña a aceptar que no siempre puedo con todo. Me enseña que la constancia vale más que la perfección. Y cuando logro superar ese día, siento orgullo. Porque sigo aquí, porque no me rendí. Mi motivación. A veces me preguntan por qué sigo estudiando español si ya hablo otras lenguas. Podría decir que lo hago por mi futuro profesional o por viajar a otros países. Pero la verdad es más profunda. Estudio porque el español me hace sentir viva. Cuando aprendo una nueva palabra, siento una chispa. Cuando entiendo una frase completa, siento alegría. Es como si cada palabra me acercara un poco más al mundo. Aprender español me abre puertas que antes no veía. Me permite leer historias diferentes, ver películas sin subtítulos, entender canciones que antes solo escuchaba por su ritmo. Me permite conocer culturas llenas de energía, de color, de pasión. Cuando leo un texto en español, no solo aprendo vocabulario. Descubro una forma distinta de pensar y de sentir. Cada historia me enseña algo sobre la vida, sobre la gente, sobre mí misma. También estudio porque el proceso me transforma. Me recuerda que soy capaz de avanzar, aunque el camino sea largo. No importa de dónde vengo ni cuántos errores cometa. Siempre puedo aprender algo nuevo. Cada palabra, cada frase, cada ejercicio me demuestra que crecer es posible. El aprendizaje no depende del talento. Depende de la voluntad. A veces pienso en todas las horas que he pasado con mis cuadernos. Las tardes de estudio, las noches de práctica. Y aunque a veces fue duro, nunca fue en vano. Cada palabra aprendida es una semilla que planté en mi mente. Tal vez algunas aún no florecieron, pero lo harán con el tiempo. El español me da esperanza. Me recuerda que el esfuerzo tiene sentido. Me enseña a no tener miedo de empezar de nuevo. A veces no entiendo todo, pero entiendo más que ayer. Y eso me basta. Porque cada paso, por pequeño que sea, es una victoria. No estudio solo para hablar. Estudio para crecer. Estudio para conocer. Estudio para sentirme más libre. Porque aprender un idioma no es solo aprender palabras. Es aprender a vivir de otra manera. Los recuerdos. Recuerdo mi primera conversación con un nativo. Fue por internet. Tenía miedo. Sudaban mis manos. Me costaba pronunciar. Pero la persona fue paciente. Hablamos de música, de comida, de viajes. Cuando terminamos, me sentí ligera. Había logrado comunicarme. No fue perfecto, pero fue real. Ese día supe que valía la pena seguir. También recuerdo mi primer libro en español. Lo leí despacio, con diccionario al lado. Cada página fue una batalla. Pero cuando llegué al final, sonreí. Nadie puede quitarme esa alegría.
La alegría de comprender algo que antes era imposible. Las dudas. Hubo momentos en los que todo se volvió pesado. Estudiaba mucho y no veía resultados. En la universidad tenía exámenes difíciles. Luego trabajaba y llegaba tarde a casa. Cuando por fin tenía un poco de tiempo, lo único que quería era descansar. Entonces miraba mis libros de español y pensaba, ¿vale la pena seguir? Mis amigos tampoco ayudaban. Algunos me decían que no tenía sentido estudiar tanto. ¿Ya hablas francés? ¿Ya hablas árabe? ¿Para qué otro idioma? Yo sonreía, pero esas frases me dolían un poco. Empezaba a dudar. Pensaba que tal vez tenían razón, que quizá estaba perdiendo el tiempo. Hubo noches en las que me sentí vacía. Cerraba el cuaderno, miraba el techo, y me preguntaba si algún día llegaría a hablar bien. Sentía que todo mi esfuerzo era invisible. Nadie lo veía. Nadie lo entendía. Una noche incluso decidí rendirme. Apagué la luz y dije, ya está. Mañana no estudio más. Pero no pude dormir. Tenía un nudo en el pecho. Pensé en las horas que había pasado aprendiendo, en todas las palabras que ya conocía. Pensé en la emoción de entender una frase por primera vez. Y comprendí que si dejaba ahora, me dolería más que seguir. No quería sentir que había abandonado algo que amaba. Así que al día siguiente, sin energía pero con decisión, volví a abrir el libro. No estudié mucho. Solo leí una pequeña historia. Subrayé una palabra. Escuché un audio corto. No fue un gran esfuerzo. Pero fue un paso. A veces la fuerza no llega en forma de grandes gestos, sino en esos pequeños momentos en los que decides continuar. Desde entonces, cada vez que dudo, recuerdo esa noche. Recuerdo que la calma llegó después de abrir el libro una vez más. Aprendí que las dudas no son el final. Son una parte natural del camino. Lo importante no es no dudar. Lo importante es seguir, incluso cuando dudas. La paciencia. Aprender español me enseñó algo que ningún profesor explicó, la paciencia. Al principio quería resultados rápidos. Quería hablar bien en 3 meses, entender canciones en una semana, leer libros sin diccionario. Pero pronto entendí que los idiomas no crecen con prisa. Aprender una lengua es como cuidar una planta. Si la riegas un poco cada día, crece fuerte. Si la dejas olvidada, se seca. No sirve echarle agua una vez al mes. Tampoco sirve mirar la tierra esperando que la flor salga de inmediato. Solo el tiempo, el cuidado y la constancia hacen su magia. El español necesita lo mismo. Cada día un poco. Un nuevo verbo, una frase, una canción. Y aunque parezca poco, eso construye mucho. He aprendido a disfrutar ese proceso lento. No corro. Camino. Hay días en los que repito la misma palabra 20 veces.
Hay noches en las que escribo una frase, la borro, la escribo otra vez, y sigo sin estar segura. Pero sigo. Porque sé que cada repetición me acerca al dominio. Y un día, sin pensarlo, la palabra sale sola. Sale natural, como si siempre hubiera estado en mí. Ese día sonrío. No porque haya terminado, sino porque entiendo que el esfuerzo valió la pena. La paciencia me enseñó a confiar. No todo tiene que ser rápido. A veces lo lento es lo que más dura. También aprendí a aceptar los silencios. Hay momentos en los que parece que no avanzo. Pero el aprendizaje está ahí, escondido, creciendo sin ruido. Como una semilla bajo la tierra. Cuando llega el momento, brota. Ser paciente no es esperar sin hacer nada. Es seguir trabajando, aun cuando no ves resultados. Es creer que tu esfuerzo, aunque invisible hoy, dará fruto mañana. Por eso sigo. Porque sé que cada palabra, cada error, cada intento, cada pausa tiene su valor. Porque sé que todo lo que se cuida con paciencia, florece. Las pequeñas victorias. Cada logro, por pequeño que sea, me da energía. Entender una canción sin leer la letra. Escribir un mensaje sin usar el traductor. Ver una película y reírme en el momento correcto. Son señales de que avanzo. También me gusta enseñar a otros lo que aprendo. Mi prima pequeña ahora sabe decir buenos días y me gusta bailar. Cuando la oigo, recuerdo cómo empecé yo. Aprender se vuelve más hermoso cuando puedes compartirlo. Los errores. Cometo errores todos los días. A veces digo soy frío en lugar de tengo frío. O confundo por y para. Al principio me avergonzaba. Ahora no. Los errores son parte del camino. Me enseñan más que los aciertos. Cuando me equivoco y luego entiendo por qué, esa lección no se me olvida nunca. Los errores no significan fracaso. Significan que estoy practicando. Que sigo en movimiento. Que no me rendí. El futuro. Cuando pienso en el futuro, siento emoción. Cierro los ojos y me imagino caminando por las calles de Sevilla, con el sol en la cara y las voces alrededor llenas de música. Me veo en una cafetería en Lima, escuchando a la gente hablar rápido, con ese ritmo tan vivo. O tal vez en Bogotá, en una librería pequeña, hojeando un libro en español y entendiendo cada frase sin esfuerzo. Sueño con hablar con los vendedores en un mercado, con los niños que juegan en la plaza, con los ancianos que cuentan historias de su vida. Quiero entender sus palabras y también sus emociones. Quiero sentir que formo parte de ese mundo que ahora solo conozco a través de pantallas y libros. Quiero pedir comida en un restaurante sin pensar en la gramática. Quiero reírme de un chiste sin tener que traducirlo en mi cabeza. Quiero escuchar los diferentes acentos y reconocer de dónde vienen. Cada acento es una historia, una forma de ver la vida. Quiero vivir esas historias, no solo estudiarlas. También sueño con usar el español en mi trabajo. Tal vez enseñar a otros lo que yo aprendí.
Tal vez traducir textos, ayudar a conectar personas de distintos países. O trabajar con turistas y hacerles sentir bienvenidos, como si el idioma fuera un puente entre ellos y yo. El español me da opciones, me da libertad. Pero lo más importante no son las oportunidades externas. Lo más importante es cómo me transforma por dentro. Cada palabra nueva me cambia. Cada conversación me hace más abierta, más humana. Hablar otro idioma es entender mejor el corazón de los demás. El español no solo abre puertas. Abre corazones. Sé que ese día llegará. No sé si será pronto o tarde. Tal vez en un año. Tal vez en 2. No me preocupa. Porque mientras camino hacia ese sueño, sigo aprendiendo. Sigo creciendo. Cada día me acerco un poco más, y ese proceso también es parte del viaje. Aprender español no es solo una meta. Es un camino de descubrimiento. Y en ese camino, ya estoy viviendo mi futuro. Mis consejos. Si tú también estás aprendiendo español, no te rindas. Habrá días buenos y días difíciles. Habrá momentos en los que te sientas perdido. Pero sigue. Lo importante no es avanzar rápido, sino avanzar siempre. No busques la perfección. La perfección no existe, y si la buscas, solo encontrarás frustración. Busca la constancia. Aprende un poco cada día. Escucha canciones en español mientras caminas. Mira series con subtítulos. Escribe frases simples sobre tu día. Habla contigo mismo si no tienes con quién practicar. Todo cuenta. Todo suma. No importa si pronuncias mal o si te equivocas en un verbo. Lo importante es comunicar. Un idioma no es una lista de reglas. Es una forma de conectar. Si logras que otra persona te entienda, ya estás ganando. Recuerda siempre por qué empezaste. Tal vez fue una canción que te emocionó. Tal vez fue un viaje que te inspiró. Tal vez fue una persona que te hizo soñar. Mantén viva esa chispa. Esa razón es tu motor. Cuando tengas dudas, vuelve a ella. Llena tu entorno de español. Cambia el idioma de tu teléfono. Sigue cuentas en redes sociales que usen español. Escucha podcast, aunque no entiendas todo. Pon pequeñas notas en tu casa con palabras nuevas. Haz que el idioma esté presente en tu vida diaria. Cuanto más lo veas, más natural se volverá. Y cuando te canses, que lo harás, recuerda esto: cada palabra que aprendes te cambia. Cada frase que entiendes te transforma. Aunque no lo notes, estás construyendo algo grande dentro de ti. Estás creando una nueva versión de ti mismo, una persona que puede ver el mundo con más ojos, con más comprensión, con más empatía. No te detengas. No te compares. No te castigues por no saber todo. El español no se aprende en un día, ni en un mes. Se aprende con vida,
con constancia, con amor. Cada paso cuenta, cada error enseña, cada esfuerzo deja huella. Así que sigue. Habla, escribe, escucha, repite. Sonríe cuando te equivoques. Y un día, sin darte cuenta, estarás hablando español con el corazón. Las lecciones de la vida. Aprender un idioma no es solo aprender gramática. Es aprender paciencia, disciplina, humildad. Te enseña a empezar desde cero. Te enseña a aceptar tus límites y a superarlos. Te enseña a escuchar. A veces la vida es dura. Hay momentos de dolor, de pérdida, de miedo. Pero estudiar algo que amas puede darte fuerza. El español me ha acompañado en días tristes. Me ha dado esperanza cuando todo parecía gris. Me ha recordado que puedo empezar de nuevo. La fuerza interior. Cada persona tiene su propia razón para seguir adelante. Algunos estudian por amor, porque quieren comunicarse con alguien especial. Otros lo hacen por trabajo, porque desean mejorar su futuro. Algunos lo hacen por simple curiosidad, por el placer de descubrir algo nuevo. No importa la razón exacta. Lo importante es tener una que nazca desde dentro, una razón que no dependa del clima, del humor, ni de los demás. Cuando tienes esa razón profunda, todo cambia. No importa si estás cansado, si el día fue largo, si el libro parece difícil. Porque tu porqué se convierte en tu fuerza. Te recuerda que el esfuerzo tiene sentido. Que cada error no es una derrota, sino un paso. Yo encontré mi razón después de varios tropiezos. No fue algo que apareció de repente. Surgió cuando me di cuenta de que aprender español no era solo acumular palabras, sino crecer como persona. Aprender me hacía más fuerte, más paciente, más valiente. Mi razón es simple, quiero crecer. Quiero demostrarme que puedo hacerlo. Quiero mirar atrás algún día y decir con calma, no fue fácil, pero valió la pena. Porque la fuerza no viene de afuera. No está en los profesores, ni en los amigos, ni en los libros. Está adentro. Está en ese momento en el que te levantas después de fallar. En ese instante en el que eliges intentarlo otra vez. En esa voz interna que dice, sigue. No esperes que alguien te motive cada mañana. No esperes que la suerte te empuje. Nadie puede caminar tu camino por ti. Mírate al espejo. Habla contigo mismo. Dite con convicción, puedo hacerlo. Y luego hazlo. Aunque sea un paso pequeño, aunque nadie te vea. Lo importante no es la velocidad. Lo importante es seguir. La fuerza interior es como una llama. A veces brilla fuerte, a veces parece débil. Pero nunca desaparece. Solo necesitas cuidarla. Cada pequeño logro la alimenta. Cada dificultad superada la hace crecer. Y un día, cuando mires atrás, descubrirás que esa llama fue suficiente para iluminar todo tu camino. Las emociones.
Aprender un idioma también es un viaje emocional. Hay días en los que me siento llena de energía y entusiasmo. Todo parece posible. Las palabras fluyen, las frases salen solas, y siento que el español ya es parte de mí. Pero también hay otros días en los que me siento sola. Me siento como si estuviera hablando con un muro, sin respuestas, sin compañía. En esos momentos, miro mis cuadernos y me pregunto si vale la pena. El silencio a veces pesa. Pero entonces recuerdo algo, no soy la única. Hay miles de personas en el mundo que están pasando por lo mismo. En Marruecos, en Francia, en Brasil, en Polonia. En cada rincón del planeta hay alguien repitiendo verbos, escuchando audios, buscando el significado de una palabra. Esa idea me da consuelo. Me hace sentir parte de algo grande, aunque no pueda verlo. Somos una comunidad invisible, unida por la misma meta y la misma esperanza. Todos compartimos el mismo cansancio, las mismas dudas, las mismas pequeñas victorias. No nos conocemos, pero caminamos juntos. A veces imagino a alguien en otro país, sentado frente a un libro como yo, luchando con los mismos tiempos verbales. Tal vez esa persona también piensa en rendirse. Y tal vez, en ese mismo instante, los dos decidimos seguir. Esa conexión silenciosa me da fuerza. Cuando estudio, ya no pienso solo en mí. Pienso en todos esos estudiantes que también están aprendiendo, que se equivocan, que se levantan y siguen. Me siento acompañada. Siento que somos parte de una misma historia. Una historia escrita en muchas lenguas, pero con un mismo mensaje, no rendirse. Aprender un idioma es un acto solitario, pero no estás solo. Detrás de cada palabra que pronuncias, hay miles de voces que pronuncian contigo. Miles de corazones que comparten la misma emoción, la de creer que aprender siempre vale la pena. La constancia. No hay secreto mágico. Solo hay constancia. Estudiar cuando no tienes ganas. Escuchar cuando estás cansada. Repetir cuando ya lo hiciste 100 veces. Es así como se avanza. A veces progreso rápido. Otras veces parece que retrocedo. Pero no es verdad. Cada esfuerzo cuenta. El conocimiento no se pierde. Se acumula dentro de ti, aunque no lo veas. La transformación. El español no solo cambió mi vocabulario. Cambió mi manera de pensar. Me hizo más abierta, más paciente. Aprendí que los errores no son enemigos, sino señales. Aprendí que la disciplina también puede ser suave. Antes, pensaba que aprender era solo memorizar. Ahora sé que aprender es escuchar, sentir, vivir. Y eso me hace mejor persona. El compromiso. Me prometí no rendirme. Aunque tarde años. Aunque olvide palabras. Aunque me sienta cansada. Porque rendirse sería negar todo lo que ya avancé. Cuando tengo dudas, vuelvo a leer mis antiguos cuadernos. Veo mis errores del principio.
Veo lo lejos que llegué. Entonces sonrío. Y sigo. El mensaje final. Si alguna vez piensas en dejarlo, detente. Respira. Cierra los ojos. Recuerda por qué empezaste. No tienes que correr. Solo sigue caminando. Cada idioma es un mundo. Y tú ya has entrado en el mundo del español. No salgas ahora. Quédate. Mira alrededor. Hay paisajes hermosos esperándote. Habrá días de cansancio. Habrá frustraciones. Pero también habrá momentos mágicos. El día en que entiendas una canción completa. El día en que alguien te diga que hablas muy bien. El día en que tú misma sientas orgullo. No dejes de estudiar español. Porque no estás solo. Porque ya empezaste. Porque puedes. Y porque, cuando sigues, descubres que la verdadera victoria no es hablar perfecto, sino no rendirte.